El fanzine es, hagan de cuenta que es una revista, pero hecha por fans. No es hecho por una compañía, no es hecho por patrocinadores. Ningún patrocinador dicta que va a estar en un fanzine, sino el fan. La información que tiene un fan de determinada escena, como el punk, por ejemplo, en Italia. Yo, viviendo en la colonia Tepalcates, no la conozco, pero gracias a los fanzines me pude enterar de lo que pasa en la colonia Tepalcates, pero en Italia. Y los italianos se enteraban de lo mismo, de lo que pasaba aquí en la delegación Iztapalapa en cuanto a punk, pero que no conocían por estar en Italia. Entonces, ese intercambio se empieza a hacer gigante, se empieza a hacer global, pre-internet, gracias al correo. Te intercambiamos música, conocimiento, anécdotas de nuestras bandas favoritas al principio, y después viajes, música y música. A principios de los 80 había pocos fanzines, y de la escena que yo manejaba y que me atraía mucho, que era la escena punk, la escena del metal, el primer fanzine con el que yo me topé fue con uno que se llamaba Furia y Mensaje. Y una tienda muy importante a principios de los 80 era una que estaba en Polanco, que se llamó Super Sound. Ahí en Super Sound lo atendían Willy Damage, lo atendía Nacho Desorden. Y en la vitrina de Super Sound vi unos cuentitos así chiquitos y dije, ¿qué es eso? Y me dijeron, es un fanzine que hace un güey que se llama el Thrasher. Y dije, a ver. Y comprélo, había como 5 ejemplares, el mismo número. Y compré los 5 porque yo ya tenía intercambio con otros amigos de otros países y no había fanzines en México. Entonces compré los 5, no para mí, sino para mandar a otras partes del mundo, como Italia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, obviamente. Y por eso compré los 5. Después, cuando llegó el Thrasher a Super Sound, le dijeron, vino un pinche loco y se llevó tus 5 fanzines que dejaste. Y hay que decir que de ese encuentro vía fanzine salió una muy buena banda que se llamó Atóxico, y una muy chida amistad que dio como resultado varios fanzines, como Armagedón, que era más de metal, como El Puro Pinche Ruido, que era ahí entre punk, metal y hecho más chido, y el Furia y Mensaje, y de ahí vinieron infinidad de fanzines con la influencia, pero los primeros fanzines a nivel punk, sí, claro que sí. Estaba el Caramelo de la Zapa y su Secta Suicida 20. El Caramelo era un poco difícil de leer porque era un caos, como ellos. De repente estabas leyendo algo y después decías, no le entiendo, pues es que estaba mal pegado, estaba mal hecho, entonces lo que leías en la página 1 continuaba como por la 7 y era un pinche desmadre. Creo que el más importante en cuanto a actitud era el Furia y Mensaje del Thrasher. La importancia de los fanzines es eso, información, saber en qué ciudad tu guitarrista favorito de metal o tu banda favorita de punk, en qué ciudad se les descompuso la camioneta, en qué ciudad les robaron el equipo, en dónde apareció el equipo. Intimidades, la información no venía en las revistas de aquel entonces, que eran la Hit Parader, Conecte, ese tipo de revistas. No venía la información que tú querías saber más, y eso lo obtenías en los fanzines. Había, por ejemplo, un fanzine muy chido que se llamaba Kick Ass, que ese no entrevistaba a las bandas, porque luego tenías que pedirle permiso a los managers. Y entonces lo que hacía Kick-Ass, en lugar de ir con el manager y en lugar de ir a ver a los músicos, iba a ver a los roadies. Los roadies siempre están accesibles, terminan su chamba y los podías entrevistar, y no hay nadie que sepa más de una banda que los roadies, cabrón. Todos los editores de fanzines sabíamos que la neta estaba con los roadies, y eso no te cobraban, nada más tenías que dispararle las cervezas y empezaban a hablar y sabías a dónde iba a ser la nueva gira, a veces hasta cómo se iba a llamar el nuevo disco de la banda, sin que se lo hubieran dicho oficialmente a los canales oficiales. Y entonces la escena punk lo que hacía era también darse sus mañas, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que me di cuenta de ello fue que una amiga de Italia, después de su cartita y después de que, por suerte, un día me llegó un paquete completo de ella, me dijo, no olvides regresarme los timbres postales. Me dije, chinga, ¿para qué quieren los timbres? Si vienen todos sellados, ¿no?, de azul. Entonces lo que hacía yo era recortar los timbres del sobre amarillo, por lo general,
y enviarlos de regreso junto con un paquete lleno de discos, cassettes de aquí de México para Italia. Ya después me enteré que lo que hacían los punks de otros países era llenar los sellos del correo con jabón, una película de jabón primero, y entonces cuando Correos le pone el sello, así viaja a México y tú recortas esos timbres, los mandas de regreso y después ellos con tantita agua le quitaban el jabón y se iba también la tinta y los podían volver a usar. Entonces había fanzines muy bien hechos con tipografía profesional, había fanzines hechos a mano y uno que nos llamaba mucho la atención era de una banda de noise, les decíamos así porque hacían puro pinche ruido. De ahí el nombre de ese fanzine mexicano que era Puro Pinche Ruido o PPR. Y era una banda estadounidense que se llamaba Psycho Sin. Grababan en un ensayo 3, 4 rolas, lo hacían vinil de 7 pulgadas y ya tenían un disco. Y todo el mundo decía, es que nada te frena, güey. Si Psycho Sin graba un disco, pues yo lo puedo hacer, cabrón. Ese era un gran ejemplo. Y otro es que el fanzine de Psycho Sin no tenía tipografía. Bueno, ni siquiera lo hacían a máquina. Lo hacían con la mano. Agarraban un bonche de hojas blancas y ponían, ayer fuimos a tocar al estado de Washington. Y entonces eso lo hacían, le sacaban copias y ya donde iban te decían, te doy mi fanzine. Hecho a mano, cabrón, con un pinche marcador. Y lo único que sí era muy importante en esa época también era tener una copiadora confiable. Mucha gente que trabajaba en una dependencia del gobierno o en una compañía privada, los jefes pensaban que te quedabas a trabajar horas extras, pero la verdad es que te quedabas a sacar un chingo de copias para tener un chingo de números de tu fanzine. Los fanzines japoneses que estaban hechos luego con un papel bien bonito. Y en cuanto a diseño punkero también está bien bonito, la verdad. Es una contradicción decir punk y bonito, pero existe. Y un ejemplo de eso son los buenos fanzines japoneses. Y todos los leíamos al revés, o sea, pasaron muchos años para darnos cuenta que siempre leíamos los fanzines japoneses al revés, desde el final. Nunca han dejado, a pesar de los blogs, a pesar de internet, a pesar de las redes sociales, los japoneses siguen haciendo fanzines. Y no solo de música, también de ilustración, que para mí son arte objeto, o sea, los abres hasta con cuidado porque no se vayan a madrear. Ese era un aspecto muy, muy bonito de los fanzines, los diarios de gira. No era necesario tener a todo un staff de escritores haciendo reseñas de discos, entrevistando bandas, yendo a hacer reseñas de conciertos. Muchas veces tú generabas la información yéndote de viaje con las bandas. Por ejemplo, si Black Flag salía de gira por Estados Unidos, tú como editor de un fanzine les decías, oye, yo quiero irme con la banda. La verdad es que querías estar con ellos y entrar gratis a todas las tocadas. Una revista corporativa, digamos, no tenía acceso a eso, no tenía acceso a la intimidad de las bandas. En cambio, las mismas bandas decían, este güey hace un fanzine, este güey es uno de nosotros, que se venga con nosotros en la camioneta. Hacías reseñas de las tocadas, número 1. Número 2, hacías reseñas de ensayos. Y muchas veces no tenías el disco para grabar y mandar el cassette. Si vivías cerca de donde estaban los Misfits y sabías en dónde ensayaban, ibas, te metías al ensayo de los Misfits, con tu cassette grababas el ensayo de los Misfits, lo rotulabas y le ponías Misfits, 15 de enero de 1989, martes, ciudad de Washington. Y eso es lo que tú tenías para intercambiar. Cada editor de fanzine y cada fan del punk teníamos una lista de hojas con los ensayos, los conciertos en vivo de todas nuestras bandas favoritas. Y cuando tú recibías la lista de un güey de Brasil, por ejemplo, tiene el concierto de los Ratos de Porão en el Alicia de Río de Janeiro. Entonces le decías, oye, güey, me interesa este cassette, cabrón. Y aquel cabrón te decía, pues a mí me interesa el concierto de Histeria en el Fronton México. Y así se hacía el intercambio. Y eso hacía que las bandas crecieran y el nombre de las bandas. Por eso hay gente que conoce a Histeria en Brasil, por eso nosotros conocemos a Ratos de Porão de Brasil aquí en México. Si no te gusta la información que te está dando una revista o las revistas o las opciones que tienes de revista, pues haz tu revista o genera tu propia información. Tal vez ahora lo que te interesa son puntos de vista más políticos y más sociales y otro tipo de información. No solo hay fanzines musicales, también hay fanzines
políticos, hay fanzines técnicos. Recordemos, por ejemplo, el fanzine del Jolly Roger, que ese güey, adelantándose a su época, hizo un fanzine. Te decía cómo construir de la nada un control universal de televisión. Entonces, cuando ibas a un restaurante en donde había puro pinche fútbol en las pantallas, pues te divertías porque con el pinche control primero le bajabas de volumen, el dueño no se daba cuenta y iba y le subía. Entonces le bajabas otra vez el volumen y el dueño iba y le subía. Yo creo que nada más ha mutado, el espíritu del fanzine sigue ahí en algunas cuentas que encontramos en las redes sociales, en blogs también. El espíritu del fanzine es el do it yourself, hazlo tú mismo, o sea, más que quejarte. Eso lo decía muy bien alguien de The Clash, no me acuerdo si era Mick Jones. Dice que una vez, después de una tocada, un fan lo estaba chingue y chingue. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen una canción sobre esto? ¿Por qué la chinga? Hasta que él dijo, y le dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y el güey ese, en lugar de verlo como una motivación muy chida, se indignó. Pero el mensaje es ese. Si no les gusta mi fanzine, háganlo ustedes.